Son las 7 horas con 38 minutos. Damos la bienvenida al abogado Vicente Solano. Él tiene un grado académico de PhD y es experto en teoría política y derecho constitucional. Abogado Solano, bienvenido. El día de mañana, el presidente de la República estará en la ciudad de Cuenca. Si tuviera usted la oportunidad de estar con Noboa, con el presidente, ¿cuáles serían las preguntas que quisiera hacerle sobre la coyuntura actual? Muy buenos días, querido Gustavo, querida Rosana, y a todos quienes nos ven y nos escuchan por este medio de comunicación. Me parece que hay algunas preguntas que como ciudadano y como azuayo creo que le quisiera preguntar. En primer lugar, me parece que una pregunta evidente es sobre la situación de la seguridad del país, ¿no? ¿Cuál es, en este caso, su valoración sobre la aplicación de las medidas de diferente tipo, normativas, legislativas y, obviamente, de hecho, que realmente resuelvan el problema de la seguridad del país, ¿no? Esa creo que sería una primera pregunta necesarísima. La segunda, que tiene que ver, obviamente, con un tema que también le preocupa a muchos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Que es justamente cuál es, diríamos, el futuro, justamente, de las reformas laborales, de las reformas, en este caso, que afectan a los servidores públicos del país, y sobre todo, en todo el sentido de la cuestión relativa al ámbito del empleo. Y la tercera creo que es importantísima para los cuencanos y azuayos, es justamente qué va a pasar con Quinzacocha. Creo que esas tres preguntas resumen en buena parte la preocupación de muchos ciudadanos y ciudadanas que hoy en día creo que tenemos una preocupación real por el país y que necesitamos respuestas del gobierno nacional, sobre todo porque creo que en muchos de los casos no hay una respuesta eficaz sobre el tema de la seguridad. Lamentablemente la incertidumbre que se ha generado también sobre las últimas reformas laborales perjudican en relativa condición a muchos trabajadores y trabajadoras, que luego evidentemente esto no es una cuestión solamente del empleo dentro del servicio público, sino en general, y que afectará probablemente a miles y miles de familias. Y luego tiene que ver una cuestión fundamental, que es justamente la cuestión de qué va a pasar con Quinzacocha, y que es un problema que además está en la órbita global, que implica, ¿no es cierto?, cuál es nuestro accionar frente al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Ahora, doctor Solano, todas estas leyes que han sido aprobadas ya han desatado decenas de demandas de inconstitucionalidad, es decir, el tema, la respuesta que el país espera en este momento está en la Corte Constitucional. No obstante, esta, al parecer, estaría ya prácticamente colapsada con tantas demandas. No sé al momento cuántas han sido ya aceptadas por la Corte Constitucional para trámite. No obstante, esto podría tomar incluso años para llegar a una respuesta de estas respecto de estas leyes y estas normas que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Bien, estimada Rosana, como usted lo ha dicho correctamente, en las demandas de inconstitucionalidad que se han planteado a nivel de la Corte Constitucional, pues deben ser resueltas lo más pronto posible y obviamente en un orden de prevalencia que la propia Corte puede hacerlo, inclusive porque puede haber afectación, por ejemplo, de grupos de atención prioritaria y otros en los cuales la Corte Constitucional debe obviamente actuar de manera mucho más rápida y debe en este caso privilegiar justamente el examen que se debe hacer justamente de estas normas legales que claramente son la mayoría de ellas inconstitucionales. Hay que recalcar que en los últimos días incluso se sumó esta demanda de inconstitucionalidad de parte de esta asociación justamente de lo que tiene que ver con las cooperativas a nivel nacional, en este caso de los entes privados que trabajan dentro de la economía, de los entes de la economía popular y solidaria. En esa línea, pues efectivamente llegamos a cerca de 27 o 28 demandas de inconstitucionalidad, pero la Corte Constitucional, hay que aclararlo, puede en este caso acumular varias de estas demandas, hacerlas una sola y con la finalidad de tratarlas de forma mucho más rápida. Pero además, pues evidentemente en algunas de estas demandas se han presentado la petición de medidas cautelares. En esa línea, la Corte Constitucional puede suspender efectivamente, ¿no es cierto?, los efectos y la vigencia de estas normas que ya pueden estar causando la vulneración de derechos constitucionales. Y es claro, con lo que sucedió la anterior semana, que ya hay efectos justamente de la aplicación de estas normas inconstitucionales. En esa línea, la Corte Constitucional pues puede, ¿no es cierto?, necesariamente indicar y emitir estas medidas cautelares.
Pero además, estimada Rosana y estimado Gustavo, lo importante es que también frente a esta aplicación ya de normas legales, pero que son inconstitucionales, pues se pueden presentar otras acciones, ¿no? La propia acción de protección, efectivamente, que es una acción que se puede presentar frente a la afectación de derechos constitucionales, que es válida, me parece, y que obviamente aquí los jueces y juezas constitucionales tendrán que resolver en mérito justamente del respeto de la Constitución. Y me parece que en esa línea, pues, los últimos hechos que hemos visto a nivel nacional sobre el tema del despido de miles y miles de, en este caso, funcionarios públicos, sin la debida, obviamente, justificación, porque yo creo que hay que ser claros, ¿no? No es una cuestión de que no se quiera, me parece, evaluar o no a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos pasan por evaluaciones permanentes. No es necesariamente que, digamos, ahora recién se habla de las evaluaciones. Hay evaluaciones. En algunos casos, lamentablemente, no se han efectuado, y eso hay que ser claros. Creo que es el año 2017, 2018, por ejemplo, en el caso de jueces y otros, por ejemplo, no se han generado evaluaciones periódicas, y por eso también me parece que es uno de los elementos por los cuales, pues, con claridad vemos el colapso, la crisis ética, moral y obviamente la crisis procesal que sufre nuestro sistema de administración de justicia y otros. Pero lo que se está pidiendo es que la evaluación efectivamente de los servidores públicos cumpla la, digamos, normatividad y específicamente el debido proceso. Si hay en este caso malos funcionarios públicos o funcionarios que efectivamente no están cumpliendo, digamos así, de forma normal con sus tareas, evidentemente, pues deberían ser desvinculados, pero con el respeto a la ley y a la Constitución. En ese caso, no se puede convertir este tipo de normas, incluso reglamentarias, ¿no?, en este caso, que vulneran totalmente las normas constitucionales. Eso implica, obviamente, una crisis más allá del Estado constitucional, incluso de derecho, que decíamos ya hace meses atrás, y quizás lo vaticinábamos con Gustavo. El problema es que lo primero es, ¿no es cierto?, empezar a vaciar de contenido la Constitución, pero luego vemos entonces que esto lo estamos haciendo mediante leyes y reglamentos. Quizás luego podremos vaciar de contenido las normas constitucionales mediante un instructivo o un manual. Y lamentablemente esa es la preocupación que tenemos muchos y muchas, en este caso abogados, constitucionalistas, académicos, porque evidentemente eso implica que se está dejando sin ningún tipo de contenido a la Constitución. Y eso hay que tener mucha precaución, como decíamos, porque lamentablemente, ¿no?, lamentablemente, la Corte Constitucional, por más que quiera, va a ser muy difícil que pueda tratar todos los casos efectivamente que puedan vulnerar derechos constitucionales. Y me temo y me lamento también de que algunos jueces constitucionales en cambio de instancia puedan tener cierto nivel de miedo, de preocupación también, de probablemente, diríamos así, dar o en este caso declarar procedente una acción de protección, porque quizás pues evidentemente también luego la evaluación va contra jueces y jueces, ¿no? Entonces quizás hoy yo puedo garantizar el derecho a un trabajador, pero mañana quizás mediante las propias evaluaciones que se hace a juezas y jueces también yo puedo ser el próximo desvinculado, y eso efectivamente es lo que está permitiendo estas normas que tanto desde la Presidencia de la República como propiamente desde la Asamblea Nacional se han aprobado. Yo creo que hay una responsabilidad y corresponsabilidad tanto del presidente como de la Asamblea. Abogado Solano, tratando de ir al fondo de la medida, sobre todo a través del discurso, de la visión gubernamental, vayamos al fondo de la misma, a ese fondo que aplauden las cámaras de la producción, por ejemplo. Se habla de que Ecuador fue construyendo poco a poco un Estado obeso, más allá de las cifras económicas que están de más repetirlas. Del presupuesto general del Estado aproximadamente un tercio va a la burocracia, y todos los ecuatorianos, creo que usted, yo incluidos, hemos criticado el uso ineficiente del presupuesto general del Estado. ¿Rescata usted esa intención de fondo en alguna medida del gobierno de Daniel Noboa de tomar estas decisiones orientadas hacia la eficiencia fiscal y hacia la reducción del aparato público? Bien, yo creo que ahí hay que ser claros, ¿no? Y esto no es una cuestión solamente teórica, es una cuestión práctica, ¿no? Y que uno la vive a diario, ¿no? Yo creo que es importante que en ciertos casos pues se eliminen obviamente quizás ministerios que no tengan ningún tipo de digamos, de aplicación práctica, ¿no? Y en eso yo diría, puede haber. El problema es que si usted va a ver
cuáles son las personas que han sido desvinculadas y cuáles son esos procesos. No es pues que son los grandes asesores, porque, a ver, vayamos a ver, ¿no es cierto?, lo que pasa en los ministerios. Eso no le cuenta el presidente de la República o los ministros, no le cuentan a la ciudadanía. De que ahí, por ejemplo, están los grandes asesores que cobran $4,000, $3,000, $5,000 mensuales, que son los asesores de los ministros. Yo me pregunto, ¿para qué entonces un ministro necesita 3 o 4 asesores que ganen $4,000 o $5,000? ¿No está el ministro justamente como un experto, como un técnico, como un especialista para asesorar al presidente de la República? No. Lo que están empezando a desvincular de la función pública son incluso a trabajadores sociales. Yo veía un caso de una amiga que es trabajadora social, que trabajaba incluso en su propio vehículo, ¿no es cierto?, movilizándose sin pago, en este caso de gasolina, porque no tenía transporte, imprimiendo incluso ella misma los materiales necesarios para trabajar. A esa persona la desvincularon, que no ganaba ni $1,000 probablemente. Entonces, el problema... Usted está hablando de un caso real que se ha dado en estos días. Específico, no, en estos días. Entonces, lamentablemente, lo que yo veo ahí, y es un tema que lamentablemente se repite muchas veces, es que el gobierno nacional lo que está buscando es, pues, diríamos así, desvincular a muchos probablemente funcionarios públicos que no están en su línea política, que discrepan probablemente del actuar del propio presidente de la República o de la Asamblea Nacional, y lo que se está buscando es, pues, reemplazarlos por personas que probablemente estén mucho más afines a la presidencia de la República o en este caso al actuar del propio presidente. Y eso me parece que en ningún estado es, pues, es legítimo ni es legal. Yo creo que todas las personas tienen el derecho efectivamente a opinar y discrepar de cualquier tipo de presión ideológica, de posición política, de posición gubernamental, más allá de que obviamente deben cumplir con sus actividades como funcionario público, eso es otra cosa. Pero la justificación evidentemente en el discurso tiene que ver con esto. Y claro, hay que ser claros, ¿no? Yo creo que el servicio público también efectivamente ha tenido en los últimos años, diríamos, un accionar en el discurso de que es malo ser servidor público. Entonces, cuando uno era servidor público, efectivamente, las críticas venían sobre todo en el sentido de que muchas personas piensan que efectivamente el funcionario público es vago, que es ineficiente, y eso no es así. Eso es parte de un discurso, estimado Gustavo, y que creo que en muchos países igualmente se lo ha hecho en ese sentido, ¿no? Empezar a pensar que el Estado es ineficiente por sí mismo y porque hay 2 o 3 personas burócratas que son los ineficientes, y no es así. Porque el problema es que, por ejemplo, en mucho de la ejecución del presupuesto general del Estado, en ciertos ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que no llega al 12-13%, eso no implica que el médico, la enfermera, es la persona responsable de la ejecución del presupuesto general del Estado, pues, estimado Gustavo. Ese es el ministro. Son los directores, son los subdirectores, son los de las coordinadores zonales. ¿Y quiénes son esas personas? Son las personas que efectivamente han sido puestas por el propio presidente de la República. Entonces, si valoramos como ineficiente al Estado, estamos diciendo que el gobierno es parte responsable de esa ineficiencia, porque los principales ejecutores de la política pública son justamente los delegados del presidente. Ahora, justamente, Vicente, las decisiones del presidente se amparan en una necesidad de que el Estado sea más eficiente. Estamos hablando justamente de la eficiencia. Nos preguntamos si un Estado más pequeño, con menos médicos, realmente es más eficiente, con menos burócratas, con menos servidores públicos, va a ser más eficiente, cuando vemos que la inversión en el sector público no es la pertinente, no es la necesaria, no es la justa. ¿Cómo pedirle a un servidor público que sea eficiente si no cuenta con las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo? Desde computadoras viejas, falta de papel o el uso del vehículo personal y particular para cumplir con su trabajo. Y nos preguntamos que si esto le vuelve más eficiente ahora el tener menos personal al Estado ecuatoriano, aunque no sabemos si efectivamente va a tener menos personal. Creeríamos que estos puestos que quedan libres van a ser nuevamente llenados. Incluso le escuchamos a la misma vocera Carolina Jaramillo diciendo que se convocará nuevamente a concursos para jóvenes profesionales para que llenen estos espacios. Pero nos preguntamos también si, por ejemplo, un Ministerio de Educación será más eficiente cuando
Ahora va a tener a su cargo otras carteras de Estado, la Secretaría de Educación Superior, a cargo de todo el sistema universitario y de institutos superiores públicos, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte y otras instancias, o un Ministerio de Energía ahora a cargo del Ministerio del Ambiente. Sí, en primer lugar, y yo creo que hay que ser claros, ¿no? Esa idea de que menos Estado y más eficiencia es muy difícil, ¿no? Esa idea teórica y prácticamente no ha funcionado, ¿no? Creo que los Estados se dan cuenta de que es necesario tener un aparato del Estado, no diríamos grande, pero un Estado mediano que permita cumplir con las diferentes actividades del Estado. ¿Y cuáles son las actividades del Estado? Obviamente eso es lo que se tiene que definir, ¿no? No puede ser solamente seguridad y justicia. Y si nosotros dijéramos, bueno, lo vamos a recortar para que sea seguridad y justicia, pues estamos terribles, porque efectivamente no hay seguridad. Y hay una pregunta muy sencilla y que varios lo hacen, ¿no? Hace 5, 6, un poquito más, quizás 10 años, probablemente sacar un pasaporte, y yo lo digo incluso personalmente, como experiencia personal, yo un día tuve que sacar el pasaporte de un día al otro, y en menos de una hora yo tenía el pasaporte. Hoy en día, 10 años después, lamentablemente tenemos que esperar semanas, si no meses, para sacar la cédula. Y eso no es un tema irreal, es un tema real. Entonces, el problema entonces tiene que ver con si en los últimos años, bajo el discurso de que teníamos un Estado obeso, desde el año 2017-2018 hemos visto que los indicadores económicos y los indicadores del Estado muestran de que hemos ido disminuyendo justamente el Estado. ¿Eso qué ha implicado? Mayor inseguridad y obviamente una mala dotación de los servicios públicos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que obviamente si tenemos menos médicos, si tenemos menos policías, si tenemos menos profesores, evidentemente no se va a cumplir y se va a poder cumplir con los servicios públicos. Lo que se está buscando es, claro, que el servidor público probablemente tenga que trabajar más de 8 horas, o en este caso termine con un síndrome de burnout, que en este caso de un trabajador cansado, totalmente, prácticamente, digamos, destrozado, que en pocos meses termine renunciando para que efectivamente otra persona pueda cumplir esas labores. Pero al final de cuentas, esa rotación permite básicamente o no permite que ningún trabajador, que ninguna persona pueda garantizar lo mínimo en su vida para los próximos años. Yo que estoy hoy en un congreso en Brasil, discutíamos justamente a nivel internacional, justamente sobre las políticas públicas en el sentido constitucional y en el orden constitucional. Decíamos, una cuestión importante es hablar sobre el tema de los empleos públicos. Y Ecuador, justamente cuando veíamos en los datos, ¿no? Ecuador está en el puesto 11º o 12º a nivel de América Latina, ¿no? Sobre el porcentaje de empleados públicos a nivel total, digamos, del porcentaje de ocupados en América Latina. Eso quiere decir que Argentina, por ejemplo, tiene un 19.8% y Ecuador tiene apenas el 6.6%. Entonces, hablar de que somos un Estado obeso, me parece que ya va cayendo en una falacia. Abogado Solano, hablando de los mismos temas, y señalando que los medios de comunicación y analistas como usted nos toca siempre leer la letra chica, poner la atención, tratar de coadyuvar con esto para que el público entienda los mensajes globales que se envían desde el poder. Quisiera referirme a esa narrativa de relevo generacional, de depuración institucional que ha venido utilizando el presidente de la República, particularmente luego de la emisión del decreto 60. Y le voy a repetir textualmente, palabra por palabra, lo que dijo el 25 de junio en su discurso de orden en la ciudad de Guayaquil. Dijo que, hablando del objetivo, era sacar a la gente que no estaba comprometida con este país y darle la oportunidad a jóvenes personas y profesionales que nunca tuvieron la oportunidad de servir al Ecuador. Este es el primer análisis que quisiera que usted realice. Y el día de ayer, en la entrevista que la pusimos a consideración de nuestro público, el presidente dijo, palabras más, palabras menos, pero muy exactamente en cuanto al contenido, que cada ministro de cada uno de los ministerios que se fusionan, se refería, quedará ya sea como ministro o viceministro, según el caso, con su mismo y propio presupuesto para su área. ¿Cómo debemos interpretar estas declaraciones? En efecto, me parece, Gustavo, que bueno, si todos creemos en la palabra del presidente de la República, pues bueno, está bien. Yo creo que no solamente hay que pensar en que la palabra del presidente pues es efectivamente, diríamos así, posiblemente que se pueda cumplir. Yo dudo mucho de eso. Pero en efecto, me parece que lo que está diciendo el presidente entre líneas es que va a haber un cambio efectivamente en los funcionarios públicos. Pues, y eso, digamos, no es nuevo tampoco.
es un tema que es recurrente probablemente en los diferentes gobiernos. Lo que se busca es sacar a funcionarios públicos que, como digo, están probablemente totalmente contrarios a, diríamos así, la línea política, ideológica y económica del gobernante de turno. ¿Es legítimo poner, esto? En este caso, funcionarios diríamos así, empleados públicos que lo apoyen. ¿Es esto legítimo y necesario, abogado Solano? Yo creo que en esa línea, pues efectivamente, siempre y cuando se cumple evidentemente con la normativa, pues se cumple obviamente con la Constitución, yo creo que es válido, en el sentido de que obviamente si es que usted cree que efectivamente es posible renovar cierta planta de, diríamos así, empleados públicos y además crear nuevas partidas, pues bueno, bien está, mientras el Estado obviamente pueda garantizarle obviamente que se respeten los derechos laborales, de estabilidad y los diferentes principios del derecho al trabajo. Eso quiere decir, no voy a coger y sacar a todas las personas sin ningún tipo de indemnización para luego venir y traer a otras personas. Eso básicamente rompe el principio de estabilidad laboral. Entonces no está bien en ese sentido. Si yo voy a hacer una evaluación a los que en este caso son funcionarios públicos y que deben hacerse, porque incluso dentro de la norma constitucional explicita que hay que hacer una evaluación periódica, está bien. Personas efectivamente, por ejemplo, que están con nombramiento provisional, lo están, ¿por qué? Porque no se han hecho los concursos debidos para que pueda ingresar esa persona y conseguir un nombramiento definitivo. Yo estoy de acuerdo que efectivamente, pues bueno, si hay un concurso y obviamente esa persona que está con nombramiento provisional no gana el concurso, porque es malo, porque es ineficiente, porque lo que usted quiera, efectivamente, pues en ese sentido, pues puede ser reemplazado por otra persona. Y que bueno, pues si es que es una persona, pues que es afín al gobierno o no es afín, mejor o peor. Eso no tiene que ver. Pero el problema es, en cambio, que el presidente de la República está haciendo cambios sin respetar la Constitución y la ley, sin respetar los derechos laborales de cualquier persona. Yo me pregunto, estimado Gustavo, ¿no es cierto? Como les decíamos a algunos compañeros, el tema es, ¿qué pasa si yo efectivamente hago un concurso, ¿no es cierto? Entonces, para efectivamente sacarle, por ejemplo, de la gerencia a X o Y personas de una empresa privada. Claro, pero yo en este caso, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer básicamente es, obviamente, obstaculizar cualquier tipo de garantías básicas para que esa persona se mantenga dentro de esa empresa. Pues evidentemente uno va a decir, oiga, pero y la garantía del respeto al derecho a la igualdad, en este caso las garantías básicas justamente que se necesitan para garantizar el debido proceso en ese concurso, los méritos, la oposición, no se respetan. Y efectivamente bajo eso, entonces uno diría, no es pues obviamente legal ni constitucional reemplazar a una persona. Yo lo que quiero dejar claro, Gustavo, es que creo que la renovación en el sector público puede ser necesaria y siempre va a ser necesaria, pero no por eso vamos a empezar a, en este caso, irrespetar los derechos laborales, porque lo que se está haciendo es eso, ¿no es cierto? Garantizar que por poco una persona que ha servido 10, 15, 20 años de su vida, estimado Gustavo, y eso es grave, y eso hay que entenderlo, y a los jóvenes también hay que decirles, no puede sacar a una persona que ha dejado probablemente media vida en esa institución y decirle gracias y probablemente no darle ni un centavo de indemnización. Sabiendo cuáles son las condiciones laborales de nuestro país, yo quisiera preguntar si una persona de más de 45, 47, 50 años pueda volver en este caso a buscar trabajo en este país. Es casi imposible, estimado Gustavo. Yendo a la segunda parte de que los ministros, ya sea como ministro o viceministro, manejarán sus propios presupuestos, allí queda también otra lectura preocupante. En uno de las medidas más polémicas, esa de fusionar el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía. El Ministerio del Ambiente tiene aproximadamente un 2% del presupuesto del Estado. El Ministerio de Energía y Minas tiene un 2% del presupuesto general del Estado y el Ministerio del Ambiente un 0,2%. ¿Cómo puede competir, por llamar así, en cuanto a los intereses que cada uno de los ministerios tiene que defender? Un ministerio que cuente con una fracción mínima del presupuesto que este gran ministerio, ahora incluyendo ya al Ministerio del Ambiente adentro, tiene que manejarse. Va en realidad a mantener los principios, los fundamentos, la misión y visión que debe tener el Ministerio del Ambiente. Estimado Gustavo, ahí es preocupante, ¿no? Porque decíamos, el tema es que lamentablemente no recordamos probablemente la historia, y no es una historia muy lejana. Me parece que quienes vivimos ya en los años 90 vimos justamente cómo esa idea de minimizar el Estado, de la reducción del Estado,
de todo ese aparataje neoliberal teórico y político que digamos, trató de manejarse en las grandes cúpulas del poder y en diferentes gobiernos con diferentes matices, pero que básicamente impulsaron este tipo de reformas, Ley Trole 1, Ley Trole 2 y otras que usted conoce y creo que algunos conocemos, que básicamente son parte de ese recetario, digamos, manejado desde el Fondo Monetario Internacional y otros, pero que efectivamente lo que teníamos era un Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que al final de educación hacía poco, de cultura casi nada y de deporte prácticamente lo que quedaba. Entonces, claro, la cuestión es, ¿ese modelo funcionó? No funcionó para nada, ¿no? Y efectivamente, ¿por qué? Porque al tener tantas cosas, ¿no es cierto?, que tiene que manejar un ministerio, pues es muy difícil efectivamente hacer un seguimiento, un monitoreo y un control de las actividades que se desarrollan por cada una de estas. Yo creo que lo mejor justamente fue desconcentrar, y en eso es obviamente desconcentrar, descentralizar, pero obviamente establecer ministerios que se ocupen de lo suyo. Y además de ello, con un presupuesto que aunque puede ser un poco menor o diferente, diríamos así, pero implica que obviamente el Ministerio del Deporte está concentrado en el deporte. Y yo le digo, los resultados a vista, ¿no? Teníamos un centro de alto rendimiento y hemos tenido, creo que, diríamos así, un aceleramiento destacado, por ejemplo, de deportistas a nivel internacional. Hoy en día, en cambio, yo veo la situación de los deportistas es cada vez más calamitosa y los propios profesionales deportistas han dicho su preocupación sobre el tema de este nivel de volver al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Muchos de ellos han expresado su preocupación, su divergencia, desde los aspectos de la Casa de la Cultura y de los gestores culturales. Igualmente se ha expresado su preocupación porque, claro, la Casa de la Cultura con un presupuesto mínimo, ínfimo, apenas logra funcionar. Y obviamente entonces lo que nosotros nos preocupamos, decimos, es qué es lo que va a pasar con un ministerio que, entre comillas, más allá de que digamos, entre comillas, dicen que se va a mantener el presupuesto, es un ministerio que efectivamente va a hacer muchas cosas, lo que decían las abuelitas antes, ¿no? Entonces, abarcas mucho y fin, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender que efectivamente la función pública tiene un nivel de especialización y en esa línea, pues tener ministerios efectivamente de 20 cosas nunca funcionó en los años 90. Lo que funcionó efectivamente es para que no haya una mayor atención al tema cultural, al tema deportivo, ni siquiera al tema educativo, estimado Gustavo, no por poner ejemplos, ¿no? Pero varias veces se ha visto en los últimos días que los padres de familia se siguen quejando de que lamentablemente no se puede cumplir ni siquiera con los mínimos en la educación pública. La educación pública está en crisis. Este año nuevamente se ha señalado que estamos en las pruebas PISA muy mal. Eso quiere decir que la educación pública está en crisis grave. Y lamentablemente entonces yo creo que estas respuestas no tienen nada que ver con opciones realistas de mejorar las condiciones de estos sectores y de estos servicios. Bien. Y por último, en el caso de la Administración de Justicia, que eso es un tema que deberíamos conversarlo en otro momento, pero en el caso, por ejemplo, de Administración de Justicia, no tenemos en los juzgados ni siquiera papel para poder imprimir las providencias, estimado Gustavo, y estamos pensando ahora en hacer jurados como los de Estados Unidos, y la gente probablemente diga, no, lindo, porque vamos a tener jurados y ahora sí va a ser la justicia mucho más imparcial. No es así, estimado Gustavo. Yo creo que hay que entender que el tema de garantizar mejores servicios públicos implica una mayor inversión, y esa mayor inversión implica obviamente también, como digo, garantizar que haya una especialización en el servicio público en torno a las actividades que debe desarrollar cada ministerio. Bien, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, querido Gustavo, querida Rosana, un buen día. Declaraciones del abogado Vicente Solano, académico, analista. Son